A clase y en esta oportunidad vamos a hablar de el tratamiento de las lesiones preinvasoras. Mi nombre es Rafael Jensen, soy ginecólogo oncólogo formado en la Universidad Católica y trabajo en la Universidad de los Andes. De lo que vamos a ver en esta clase, vamos a hacer un breve repaso de la historia natural de las neoplasias intraepiteliales, como es el manejo estándar en mujeres mayores de 25 años, tanto de las lesiones de bajo grado como las de alto grado, y veremos el manejo de algunos casos especiales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay una discordancia en el diagnóstico? La estrategia See and Treat, que vamos a ver de qué se trata, cómo se manejan las pacientes menores de 25 años y qué pasa con las pacientes embarazadas. Entonces, ¿cuál es la historia natural de las neoplasias intraepiteliales? ¿Ya? Habitualmente lo que ocurre es que hay una infección por el virus papiloma humano, aumenta la cantidad de virus, se queda un tiempo en el cuello del útero y después es eliminado por el sistema inmune. Este proceso puede ser bien largo, puede durar algunos años y generalmente es completamente asintomático y no tiene ninguna consecuencia. Algunas veces, después de un tiempo de adquirir la infección, el virus puede empezar a provocar daños celulares en el cuello del útero. Estos habitualmente son neoplasias intraepiteliales de bajo grado, como las NIES 1, que también son eliminadas por el mismo sistema inmune. Y tampoco tienen ninguna consecuencia, no tienen síntomas y la paciente ni se entera que esto ocurrió. El problema es cuando la infección por el virus papiloma se vuelve persistente en el tiempo. Esto puede provocar lesiones, cambios celulares, neoplasias y que también persistan en el tiempo. ¿Ya? Y esta NIE1 pasa a ser una NIE1 persistente que no se logra limpiar por el sistema inmune. O en el peor de los casos, esta NIE1 puede progresar y ser una lesión de alto grado, transformarse en una NIE2, que después puede pasar a una NIE3 y finalmente a un cáncer invasor propiamente tal. Este es el proceso fisiopatológico que lleva al cáncer. Desde la infección al cáncer pueden pasar muchos años, lo que nos da la ventana oportunidad para diagnosticar estas lesiones y tratarlas. Entonces, ¿qué pasa con las lesiones de bajo grado? ¿Ya? Lo primero para tomar una decisión de cómo tratar a una paciente con una lesión de bajo grado es confirmar que esté bien diagnosticada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo calce, que el Papá Nicolau sea concordante con una lesión de bajo grado, el aspecto en la colposcopía también y la biopsia nos confirma que es todo una lesión de bajo grado. ¿Ya? Si es que es así, la recomendación es hacer una observación activa. ¿Qué quiere decir esto? Controlar con Papa Nicolau cada 6 meses y con PCR del virus papiloma humano cada año del seguimiento, hasta tener Papa Nicolau y PCR negativa y con eso, ojalá complementado con una colposcopía, nos confirma que ya no queda ninguna lesión activa. Aquí estamos en el fondo siguiendo a la paciente y confirmando que va a ser el proceso natural de clearance tanto del virus como de la lesión. ¿Ya? Para esto es necesario que la paciente tenga un sistema inmune competente. Los principales factores que sabemos que pueden favorecer el desarrollo de las lesiones deprimiendo el sistema inmune son el tabaco y el estrés. Por lo tanto, a toda paciente que estamos siguiendo por patología cervical le vamos a recomendar que no fume y que sea feliz. ¿Ya? Este ser feliz incluye el manejo del estrés y, por supuesto, todas las condiciones de estilo de vida que pueden favorecer a un sistema inmune fuerte, o sea, dormir bien, comer sano, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con este seguimiento? Digamos que este es el momento uno, ya diagnosticamos a la paciente, ya sea con la infección del virus papiloma, hacemos todo el estudio y confirmamos que tiene una lesión de bajo grado. Le decimos, muy bien, vamos a controlar en 6 meses. En 6 meses todavía puede haber lesión que aparezca en el Papa Nicolau, en la colposcopía. Decimos, tranquilidad, nos vemos en otros 6 meses y aquí ya puede ser que ya no veamos lesión. ¿Ya? Pero que todavía queda el virus detectable. Entonces van a controlar en otros 6 meses más hasta que ya no quede evidencia ni de virus ni de lesión. Este es el principio por el que se recomienda tener un seguimiento de estas pacientes, sobre todo en pacientes más jóvenes, porque sabemos que la tasa de clearance es muy alta y que lo más probable es que no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, en este seguimiento activo nosotros vamos confirmando que nunca progrese a una lesión de mayor grado. Ahora, ¿qué pasa si
las lesiones persisten en el tiempo. ¿Ya? Como ya había comentado, los criterios de alta es tener dos Papá Nicolau consecutivos, ya con colposcopía. Esto es lo recomendado por la guía MinSal antes de que estuviese más disponible la PCR del VPH. Ahora con PCR VPH negativa, sobre todo si viró de un virus detectable a uno y deja de ser detectable, eso nos confirma que ya se limpió la lesión. ¿Ya? Por definición, una NIE1 persistente es aquella NIE1 que se mantiene después de 2 años de seguimiento. Y ahí ya se recomienda hacer un tratamiento. Este tratamiento puede ser con un conolip, ¿ya? O una ablación, que generalmente se hace con crioterapia, es lo que está más disponible. La crioterapia se trata de quemar el cuello del útero con frío y está recomendado en ciertas circunstancias para lesiones de bajo grado, ¿ya? Súper importante tener confirmación absoluta de que se trata de una lesión de bajo grado, así que tenemos que tener una biopsia que nos confirme. La lesión debe ser completamente visible para que nos demos, para que estemos seguros que estamos destruyendo toda la lesión con la crioterapia. Muchos recomiendan hacer un curetaje endocervical para confirmar que la lesión no se introduce al canal, ¿ya? Y no se recomienda hacer crioterapia en lesiones muy extensas. O sea, ojalá que sea menos del 75% de la superficie de la zona de transformación. Las contraindicaciones para la crioterapia son un sangrado uterino normal que hay que estudiar, descartar que no vaya a tener una cervicitis infecciosa, si es que la tiene, tratarla, que no tenga una vaginosis concomitante al momento de hacer la crioterapia y por supuesto que la paciente no esté embarazada. Este es un equipo de crioterapia, para que se hagan una idea. Tiene esta pistola que lo que hace es enfriar esta punta metálica. Aquí están los sensores para evaluar el grado de temperatura y que pase el gas. Esto se enchufa a este cilindro, en este caso tenemos óxido nitroso, y en esta punta se pueden poner distintos cabezales que tienen distintas formas, cosa que se adapten al cuello del útero y a la superficie que yo necesito destruir. ¿Ya? Ahora, ¿funciona la crioterapia? Sí, pero sabemos que destruye 3 milímetros de profundidad. Y el problema es que las criptas del cuello del útero pueden llegar a incluso a 5 milímetros de profundidad. Por lo tanto, hay un riesgo de que no logramos destruir por completo toda la lesión. ¿Ya? Y esto se puede manifestar luego en recurrencia de lesiones de alto grado, hasta en un 5% de los casos. La metaplasia cicatricial que se forma después de haber quemado el cuello también puede dificultar el seguimiento, porque en los PAP pueden salir alterados, como atípicos, por ejemplo, ASCUS, y la colposcopía también puede dar una imagen que puede ser engañosa, y a veces puede hacer que se atrase el diagnóstico de una lesión de alto grado que pueda estar apareciendo abajo. Recordar que este esquema es solo terapéutico, o sea, solo destruye la lesión, pero no te da el diagnóstico, a diferencia del cono. Por lo tanto, las guías, incluso la guía de crioterapia de la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que si es que está disponible, es mejor hacer un conolip que hacer la crioterapia. ¿Ya? Por lo tanto, en algunos contextos, si es que no tenemos disponibilidad de pabellón o por alguna razón es muy engorroso hacer el cono, en esos casos se podría hacer la crioterapia. Pero en general lo que se privilegia es el cono. Ahora, ¿cómo manejamos a las pacientes con lesiones de alto grado mayores de 25 años? ¿Ya? Para tener una idea más o menos de cuál es el comportamiento natural, ¿ya? Aquí les presento los datos de una cohorte grande que se siguió, mujeres con NIE2, ¿ya? Y un 50% de estas mujeres regresaba a la lesión, se curaba de forma espontánea, 32% persistían en el seguimiento y 18% progresaban, ¿ya? O sea, casi un quinto de las pacientes progresaban. En pacientes menores de 30 años, estos números son mejores, la tasa de regresión es más alta y de progresión es más baja, ¿ya? Pero en otro análisis se determinó que en mujeres que no se trataron las NIE2, o sea, que se mantuvieron con una conducta expectante, tiene un aumento muy importante de tener un cáncer de cuello en los siguientes 20 años. ¿Ya? Se cuadruplica la probabilidad de que tengan cáncer de cuello si es que no fueran tratadas de forma más agresiva.
¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento estándar entonces? Un cono. Que un cono, recordar que no es otra cosa que una biopsia excisional. ¿Ya? Aquí les traigo una foto de un ejemplo de la pieza que sale de un cono. Esto está hecho con asa semicircular, por eso tiene esta forma cuadrada. Aquí está la lesión y macroscópicamente, por lo menos, parece que fue resecada de forma completa. ¿Ya? Van a tener un taller de cono, así que no vamos a profundizar mucho en la técnica misma del cono, pero la gracia es que el cono confirma histológicamente, esto se da biopsia, por lo tanto nos confirma que había solamente una NIE, una lesión intraepitelial de alto grado, y descarta que no haya ningún punto donde esta NIE está empezando a invadir. O sea, nos confirma que no estamos frente a un tumor microinvasor que no era tan evidente todavía. Y por otra parte, el análisis de la biopsia nos va a informar los bordes. Por lo tanto, nos confirma que sacamos completamente la lesión o no, si es que los bordes están positivos, nos hace dirigir y tener un seguimiento más estrecho en esas pacientes para confirmar que se eliminó de forma completa. ¿Cuáles son las complicaciones del cono? Principalmente sangrado, que puede ser inmediato o en la recuperación, sangrado importante, que a veces pueden requerir reintervenciones, pasa poco frecuentemente, pero es de las cosas que pueden pasar. Puede haber infección, que generalmente se manifiesta a las 2 o 3 semanas después del cono, y sobre todo en las pacientes que no mantuvieron la abstinencia sexual en la recuperación. ¿Ya? Ahora, lo que más asusta en general es el riesgo de parto prematuro. ¿Ya? Y esto existe en Globo. El hecho de tener un cono tiene un OR de 1,6 de tener parto prematuro versus mujeres que nunca tuvieron cono, pero ese riesgo es proporcional a la cantidad de tejido que se saque, ¿ya? Y sobre todo a la cantidad de canal endocervical que se saca, qué tan profundo es la resección del canal, ¿ya? En otro trabajo se estimó un OR de 1,41 y que aumenta un 15% por milímetro más allá de los 10 milímetros de profundidad. O sea, más de un centímetro de cono empieza a aumentar de forma importante el riesgo de un parto prematuro en el futuro. Entonces, ¿cuál es la lógica de este manejo? ¿Cierto? Esta es la historia natural que podría llevar a un cáncer. Si nosotros hacemos el diagnóstico de una paciente con una NIE 1, por ejemplo, hacemos el seguimiento y vemos que está progresando. El PAP empeora, se confirma la colposcopía y la recomendación aquí es hacer el cono. Entonces haremos el cono, resecamos la lesión, la limpiamos por completo y habitualmente lo que pasa después de eso es que la carga viral disminuye y por lo tanto el sistema inmune es capaz de eliminar el virus por completo, ¿ya? Hacer un clearance total y con eso prevenimos el desarrollo del cáncer invasor. Este es un metaanálisis que a mí me gusta mucho, que está publicado en el Lancet Oncology en 2017. Incluye 44.000 conos y confirma que la recurrencia de una NIE 2 o más es de 6,6 en globo, ¿ya? Que calza con el número clásico que siempre se dice, ¿ya? Ahora, lo que evaluaron ellos fue distintos factores que podían predecir el riesgo de esta recurrencia, ¿ya? Y se quedaron en dos factores de riesgo por sí solos. Uno es el estado de los bordes del cono y otro es la persistencia del virus papiloma a los 6 meses, en el control de 6 meses. ¿Ya? Y aquí se ve que en pacientes que tienen un basal de 6,6 de tener una recurrencia, si los conos están negativos, ese basal baja a 3,7%. ¿Ya? Em, por otro lado, si es que una paciente, estos son independientes, una paciente cualquiera se hace el cono, tiene un riesgo basal de 6,6. Si es que a los 6 meses no queda virus papiloma detectable con la PCR del virus de VPH, ese riesgo de recurrencia baja a 0,8%. O sea, muy parecido a la población general. ¿Ya? Eh, por lo tanto, esos son elementos súper importantes para tener en cuenta en el seguimiento posterior al cono, ¿ya? Porque aquí hay muchas opciones posibles. Muchas guías dicen distintas alternativas y la verdad es que cuando uno le pregunta a los colegas, todos hacemos algo parecido, pero un poquito diferente. ¿Ya? En general se recomienda control con PAP cada 6 meses. Antes, cuando no teníamos PCR de virus papiloma, esto era religioso, cada 6 meses por 3 veces, o sea, 18 meses de seguimiento. Eh,
Se puede complementar con colposcopía, sobre todo en pacientes que tuvieron bordes positivos. Ahí sí, de todas maneras, habría que hacer colposcopía para confirmar, ¿ya? Y se agrega ahora el recurso de la PCR del virus papiloma, que en la guía americana se recomienda hacerlo a los 6 meses. ¿Ya? Una vez que la paciente ya completó este seguimiento y fue dada de alta después del cono, no hay signos de recurrencia, la recomendación, de nuevo por la guía americana, es controlar con PCR el virus papiloma anualmente por 3 años. Y al completar el tercer chequeo con PCR negativa, ahí ya puede volver al esquema de screening con la población general, o sea, cada 5 años. Ahora, cuando hay bordes positivos se recomienda adelantar el primer control, no dejarlo a los 6 meses, sino que hacerlo antes, a los 3, 4 meses. Depende de si está comprometido el borde exocervical o endocervical. Complementar esa evaluación con colposcopía o con curetaje endocervical, ¿ya? Si es que al recibir la biopsia del cono tenemos sospecha de que queda mucha lesión residual importante, o sea, hay muchos bordes positivos, muchos cortes distintos y da la impresión de que quedó mucha lesión, es mejor hacer un recono de inmediato, ¿ya? La, mm, el control con PCR, con virus papiloma, ¿ya? Se ve que casi prácticamente un 80% de las pacientes tiene PCR negativa a los 8 meses después del cono, ¿ya? Y casi un 90% a los 24 meses, o sea, 2 años después del cono. Por lo tanto, esto nos muestra que efectivamente con el cono hay un clearance más rápido del virus. Entonces, ¿qué pasa con los casos especiales? Em, Primero vamos a hablar de la discordancia colpocitohistológica, ¿ya? ¿Cómo se define? Esto es cuando el PAP sugiere que hay una lesión de alto grado, o sea, una NIE 2 o más, pero la biopsia no lo confirma, ¿ya? Aquí va a depender también de los riesgos que tenga la paciente, los hallazgos de la colposcopía, qué tipo de conducta vamos a tomar, ¿ya? Alternativas que se pueden hacer es revisar el Papa Nicolau y revisar la biopsia, ¿ya? Se puede repetir la biopsia si es que tenemos muchas dudas, pensando en que quizás la muestra que tomamos no fue la más representativa, ¿ya? Descartar, por otro lado, que no haya una lesión vaginal o vulvar, o sea, que este PAP esté reflejando algo que no está pasando en el cuello, sino que en otra zona genital. O se pueden hacer inmunohistoquímicas más dirigidas, tanto en la biopsia como en el Papa Nicolau, ver la expresión del P16, que eso nos habla de lesiones más agresivas, ¿ya? Entonces, aunque parezca una NIE 1 con P16 positivo, es más probable que se comporte como una NIE 2, ¿ya? O el KI67, que también es un marcador de replicación celular y por lo tanto, si está elevado, nos va a hablar de una lesión más agresiva, ¿ya? Eso nos puede ayudar a tomar la decisión de si hacer un cono o a tener un seguimiento estrecho solamente, ¿ya? En general, la indicación es hacer un cono lip. Uno se queda con el peor de los escenarios y trata de que no se pasen. El problema de esa conducta es que se describe un sobretratamiento entre un 10 y un 30%, ¿ya? Por otro lado, las pacientes que no se hacen cono lip y van a un seguimiento estrecho tienen riesgo de tener una NIE 3 en torno a un 4% en el primer año de seguimiento, ¿ya? Entonces, con esta información en mano, es importante discutirlo con la paciente, evaluar los riesgos de hacer un cono o no, va a depender si tiene paridad cumplida o no, cómo se ve el cuello, cómo se ve el seguimiento, cómo va a ser la adherencia de esa paciente. Todos esos son elementos que uno toma en cuenta para tomar la decisión de hacer el cono o un seguimiento. Ahora, otro caso especial, la estrategia See and Treat. Ya, esta estrategia de lo que se trata es que una paciente con sospecha, o sea, por el Papa alterado, se hace una colposcopía, se confirma la lesión y en vez de tomar la biopsia y esperar la confirmación definitiva, se hace un tratamiento directo. O sea, paciente con sospecha de lesión de alto grado, vamos directo a hacer un cono, ¿ya? Em, Esto está escrito en un coro inmediato, o sea, se hace la colposcopía, anestesia local y
sacar la muestra del cono. Esto es especialmente útil en escenarios donde no vamos a poder tener un seguimiento de la paciente, por ejemplo, lugares con muy mal acceso a salud, donde se hacen operativos, entonces la vez que vamos a ver a la paciente, ahí puede ser una muy buena alternativa. Está diseñado para contextos como África, por ejemplo, donde se da esta situación que no se va a poder mantener el contacto con la paciente en controles posteriores. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Es que hay menos pérdida de paciente, uno se ahorra el costo en tiempo, plata, estrés de la biopsia de la colposcopía eh, que se resuelve de forma inmediata. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que hay? Es que se tiende al sobretratamiento. ¿Ya? Esto es un metaanálisis que ve 500 conos hechos con esta estrategia y se ve que en todos los dos trabajos, siempre hay una tendencia al sobretratamiento. Entonces esto también hay que ponerlo en la balanza al momento de tomar la decisión. ¿Ya? Potencialmente podemos estar haciendo un cono de más en una paciente que no tiene una lesión de alto grado. Tercer caso especial, ¿qué pasa con las menores de 25 años? ¿Ya? Y el problema en esta población es que la infección por el virus papiloma es muy, muy frecuente. Entonces no es raro de diagnosticarla, pesquisarla. La gran mayoría de estas infecciones van a ser transitorias, asintomáticas y no van a tener ninguna repercusión en la vida de la paciente. Por lo tanto, no tiene mucho sentido andar persiguiendo estas infecciones en mujeres menores de 25 años. Existen casos de cáncer invasor porque hay cosas raras siempre en medicina, puede llegar a pasar, pero la incidencia de un cáncer de cuello en mujeres menores de 25 años es equivalente a la incidencia de cáncer de mama en hombres. Por lo tanto, es muy raro. No se justifica hacer un screening en ese grupo etario, ¿ya? Cuando se diagnostica una lesión, e incluso una lesión de alto grado, una NIE 2, se privilegia una conducta expectante con un seguimiento estrecho, ¿ya? Para no tener consecuencias con el cono principalmente, ¿ya? Por supuesto, el manejo siempre es individualizado según el riesgo de la paciente. Ya si es una paciente que tiene un alto riesgo de que progrese o que se va a desaparecer y nunca más la vamos a ver, tiene conducta muy riesgosa en general, puede ser la mejor alternativa hacer un cono, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto idealmente hay que sopesarlo bien, individualizar el tratamiento, conversarlo con la paciente, discutir los pros y los contras y en general en menor de 25 años se privilegia una conducta más expectante, menos agresiva. Por último, ¿qué pasa en las mujeres embarazadas? También se prefiere un manejo más expectante, ¿ya? En pacientes que tenemos sospecha, podemos hacer una colposcopía, pero se recomienda hacer un seguimiento, ¿ya? Con Papa Nicolau o un PCR de virus papiloma, según se trate el caso, ¿ya? Se puede hacer una o dos veces durante el embarazo, según el riesgo de la paciente, se puede hacer más veces también, pero en general no es necesario más que eso. El diagnóstico de una NIE, por ejemplo, una paciente que se diagnosticó una NIE y después se dio cuenta que está embarazada, no se alcanzó a hacer el cono, por ejemplo, eh, no contraindica el parto vaginal. ¿Ya? O sobre todo una paciente con una lesión de bajo grado, una NIE 1 que está en seguimiento, la paciente se embaraza, perfectamente puede tener parto vaginal. Muchas veces eso es la solución del problema. ¿Ya? El cuello se desepiteliza con el paso del feto en general y con eso desaparece la lesión. ¿Ya? Eh, Se recomienda siempre en pacientes con diagnóstico o con sospecha de una lesión de alto grado, porque el PAP salió alterado, tener una evaluación formal con colposcopía 6 semanas después del parto, ¿ya? Y ahí se hace la colposcopía completa, con biopsia, etcétera. No se recomienda la biopsia en las mujeres embarazadas porque ese cuello suele estar muy hiperémico. Y aunque se tome una muestra pequeña, puede producir sangrado muy abundante, puede producir contracciones, más todo el estrés que eso significa. Y generalmente no va a cambiar la conducta porque aunque tenga una NIE 3 no vamos a hacer nada hasta después del parto, ¿ya? La principal razón para tomar una biopsia en una paciente embarazada es cuando tenemos sospecha de invasión, ¿ya? O sea, el cuello se ve tan feo que parece tener un tumor macroscópico, ¿ya? Un tumor invasor propiamente tal. Ahí sí vale la pena tomar el riesgo de la biopsia porque ahí sí nos puede cambiar el manejo de la paciente.
Bien, entonces, a modo de resumen, para terminar, les cuento las papitas de la clase para repasar. Primero, que la infección por virus papiloma y las lesiones de bajo grado suelen ser transitorias, sobre todo en mujeres jóvenes. eh, por lo tanto, se toma una conducta más expectante, ¿ya? El manejo de una paciente con el diagnóstico de una niña siempre debe ser individualizado y discutido según el riesgo de la paciente, ¿ya? Ver los pros y contras de hacer un seguimiento, de hacer un cono, y con eso se decide, ¿ya? La adherencia de la paciente al seguimiento es fundamental para el manejo de esta patología, ¿ya? Si la paciente se va a desaparecer y nunca más va a venir a control, es mejor ser más agresivo, ¿ya? En general, las pacientes que llegan con un cáncer propiamente tal, invasor, son pacientes que se perdieron de los controles o nunca más vinieron a los controles, que no han tenido un control ginecológico en los últimos 5 años, ¿ya? Por lo tanto, hay que explicarle muy bien a la paciente que tiene sospecha o que hacemos el diagnóstico que es muy importante que mantenga el seguimiento, ¿ya? En las lesiones de bajo grado se recomienda hacer el seguimiento que ya estamos hablando para confirmar que no progresen a lesión de alto grado y confirmar que se limpia por completo tanto la lesión como el virus. Ni uno persistente se recomienda tratar con OLIP o crioterapia. Si hay disponibilidad, mejor hacer un CONOLIP. En lesiones de alto grado el tratamiento es con el CONOLIP. Recordar que es tanto diagnóstico, nos confirma que no hay invasión, como terapéutico. Y eso se chequea con los bordes de la muestra que sacamos, ¿ya? Hay una alta tasa de clearance del virus papiloma después del CONOLIP, por eso se recomienda incluirlo dentro del seguimiento, ya sea a los 6 o los 8 meses después del cono, y eso también permite después diferir los siguientes controles y de modo de no sobrecargar el sistema, ¿ya? ¿Qué pasa con el manejo de las lesiones en los casos especiales? Cuando hay discordancia, de preferencia con OLIP, pero esto hay que discutirlo con la paciente. Hay riesgo de un sobretratamiento, pero hay un riesgo de que progrese y llegue con una niña de 3 dentro del próximo año también, si es que no se hace el cono. La estrategia del see and treat puede ser muy válida, pero tiene el problema del sobretratamiento. Así que está recomendado sobre todo en contextos en que no podemos seguir a la paciente, y ahí puede ser muy efectivo. En las menores de 25 años siempre privilegiar el seguimiento estrecho, incluso aunque parezcan lesiones un poco más avanzadas, ni de dos, si es que yo puedo ver por completo la lesión, súper importante hacer el seguimiento con PAP y colposcopía. ¿Qué pasa con la embarazada? Se recomienda hacer un seguimiento y evaluar posparto a las 6 semanas, tomar biopsias solamente si se sospecha una lesión invasora. Muchas gracias, ahí tienen mis contactos para resolver cualquier duda que puedan tener.